Así es la política. Ignacio Rodríguez, director de Fábrica de Periodismo, tiene información de más de 30 reportes y alertas de inteligencia militar que advertían desde el 2019, por lo menos, un nexo entre Adán Augusto López y el señor Bermúdez. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, pues a ver, que nadie se llame sorprendido, que nadie se llame como a decir, bueno, pues que investigue la Fiscalía de Jalisco porque pruebas hay, Ignacio. Pues mira, yo creo que hay mucha gente que supo, de que, bueno, Hernán Bermúdez, este hombre que era titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues estaba no directamente vinculado, era parte del crimen organizado. Yo creo que hay que decirlo. En Tabasco lo que se configuró fue una red de crimen desde el Estado, con la participación de autoridades del Estado. Y bueno, pues había mucha gente, Susana, la verdad es que sí, pues hoy se dicen sorprendidos, pero mira, sí, revisamos y hay más de 30 reportes, como tú mencionabas, en los que se menciona una y otra vez, insistentemente, que el secretario de Seguridad Pública era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado. Sí, era la organización esta de la Barredora, pero en realidad pues es como era el representante del Cártel Jalisco. Y mira, déjame decirte que mucha gente supo, habría que subrayar que desde entonces lo sabían. Por ejemplo, ¿quién supo? Yo creo que es importante. Lo supo el director del Centro Nacional de Inteligencia, otro general, otro tabasqueño, Audomaro Martínez, porque a él le llegaban los reportes. También lo supo el director del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, que hay 6 en el país, es decir, el aparato de inteligencia mexicano divide el país en 6 regiones, una de esas es sureste, en el sureste está ahí evidentemente toda la información vinculada con Tabasco, y el director de ese centro nacional, que era Luis Rubén Sandoval Medina, también lo supo. ¿Quién es él? Es muy importante que sepamos quién es. Era el hijo del general Luis Crescencio Sandoval González. Y bueno, lo supo también su padre, el titular de la Defensa Nacional, porque a él también le llegaban los reportes de estos centros de inteligencia. Es decir, ellos supieron perfectamente toda la información y eran reportes que la verdad los pusimos a revisar y mira, pues eran reportes, empezaron, al menos los que nosotros localizamos, pero puede haber más por supuesto todavía, desde diciembre. Hay que recordar que este hombre, Hernán Bermúdez, y bueno, Adán Augusto asumió el 1 de diciembre de 2019 y nombró posteriormente, como a los 10, 11 días, nombró a Hernán Bermúdez como titular de la Secretaría de Seguridad, pero desde el 31 de diciembre ya había indicios y le estaban alertando. Desde el 31 de diciembre, luego el 2 de febrero, luego el 15 de febrero de 2021, luego el 6 de marzo, luego el 23 de marzo, luego el 8 de mayo, 1 de julio, 31 de marzo del siguiente año, en fin. Y siempre había, mira, en las tarjetas, en los reportes de inteligencia, siempre había, digamos, un título. Había títulos desde corrupción de autoridades, ejecuciones Tabasco, diagnósticos delictivos en el sureste, o flash, cooptación de autoridades. Otra tarjeta se llamaba posible fuga de información, situación Tabasco, actividad delictiva de Tabasco, y así, bueno, todos esos reportes, al menos le llegaba a estas 3 personas que pues por supuesto tenían en sus manos toda la información y que habría que preguntar por qué nunca hicieron público toda esta información o por qué no tomaron acciones Exacto. como para atender esta situación. Ahora, de los reportes de inteligencia militar, Azucena, también queda clarísimo otra cosa. No es Hernán Bermúdez nada más. A ver. Era toda la estructura, por ejemplo, siempre están mencionados, o casi todos mencionan, al director general de la Policía Estatal, al coordinador general de los policías municipales, al subsecretario de Seguridad Pública, así como la mano derecha, que era el vínculo directo con, digamos, las células criminales ya en tierra, de un hombre que era por la mano derecha de Hernán Bermúdez, que estaba adscrito en la dirección de la Policía Municipal. Es decir, todas las fuerzas de seguridad estatales estaban perfectamente coordinadas y en interacción, en complicidad
con la estructura del crimen organizado. Ahora, no es que se dedicaran nada más a una actividad. Esta estructura se dedicaba al, obviamente, tráfico de inmigrantes, tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, homicidios, el huachicol. Es decir, era el control absoluto. Es decir, ahí había y hay lo que los expertos llaman una red de macrocriminalidad. Era imposible que no se supiera. Gracias por decirlo, porque bueno, de pronto quieren que la narrativa y que la oposición, a ver, no, aquí no tiene nada que ver la narrativa, la oposición hará lo suyo. Adán Augusto López, morenista gobernador, secretario de Seguridad Hernán Bermúdez, director de la Policía Estatal, ¿quién es? ¿Quién era? No recuerdo el nombre, pero digamos había un Carlos Tomás Rodríguez y en fin, había diversos nombres, pero todos ellos eran parte de la estructura de una red de macrocriminalidad. Ahora déjame decirte, obviamente una red de esta naturaleza no funciona sin que la parte política, el poder político, la élite política sea parte de ella. No es que tuvieran permiso, no es que tuvieran un acuerdo, una complicidad, eran parte fundamental, como también, y eso falta, la red empresarial. ¿Dónde lavaban su dinero? ¿Dónde esta cantidad enorme de recursos, producto de todas las actividades ilícitas y todos estos delitos que mencionamos, dónde iba? Es decir, pues están viendo a una persona, pero uno es una persona. Ahí había una cuestión sistémica y una red que pues tenía la coordinación, obviamente, de estas tres estructuras. Por eso tal vez esto le dé cierta impunidad a Adán Augusto López, Ignacio, porque pues una vez que entrara la fiscalía en serio a investigar, pues saltarían un montón de nombres. Tiene que investigar y saltarían un montón de nombres a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Porque eso es justamente la composición, y la fiscalía tendría que entrar verdaderamente, y no sería Hernán Bermúdez. Obviamente sí, él es una figura importante y era parte fundamental, le llamaban el comandante H, pero no era el único, hay toda una red ahí. Si todas estas personas que estaban como mencionadas, ¿en dónde están ahora? Quizá, y no lo sabemos, quizá permanezcan todavía en las estructuras de seguridad. Oye, y se habla también de un hermano de Bermúdez, que originalmente estaban en el 99, 2000, lo citaba Excelsior, me parece, pues que ellos estaban ahí en un círculo criminal. ¿Sabes algo del hermano de este sujeto? No, en los reportes ya no lo mencionan, y normalmente son reportes muy amplios, en los que sí te dan detalles de las células y los antecedentes, no lo mencionan. Sí, en efecto, yo también vi lo de Excelsior de 1999. Sí. Pues ya obviamente pasaron muchos años, 20 años después de eso, pero hay que decir que sí, Bermúdez no era alguien desconocido, él había sido parte fundamental de los cuerpos de seguridad, él había sido el director de la Policía de Investigación antes, y había ocupado otros cargos también regionales de seguridad, es decir, no es que no se supiera quién era, Es decir, cuando lo nombra Adán Augusto, cuando Adán Augusto releva a Arturo Núñez, si no mal recuerdo, que era gobernador del PRD, pues evidentemente sabía quién era. Es decir, no es que estuviera con una hoja de expediente limpísima y además un tipo que no tenía antecedente en el tema de seguridad, ¿no? Pues te digo que ya había estado como 20 años en las estructuras de seguridad. ¿Pero en qué nivel? Había sido director de la Policía de Investigación del Estado y había tenido cargos regionales de seguridad. Es decir, sí sabía y sí era un hombre que obviamente tenía contacto de todo, con todo el mundo criminal y todo lo que se hacía. De hecho hay una manta, en los reportes encontramos una manta en lo que le amenazan de muerte prácticamente luego de que toma posesión, porque lo acusan el grupo de los Zetas de haberlos traicionado. Es decir, ya operaba Hernán Bermúdez desde antes, nada más que antes se había vinculado con los Zetas. Cuando el cártel Jalisco empieza a expandirse por diferentes partes del país, aparentemente por los reportes, lo que hace pues es de alguna manera integrarse a la parte del cártel Jalisco. Y entonces los Zetas mandan colocar una manta en la que lo amenazan de muerte y le dicen por traidor. Y tú vas a ser el siguiente que va a estar muerto por traidor. Y en efecto,
ahí en los reportes había dicho que él había ordenado o había permitido el asesinato de los líderes de los Zetas. En fin, ya van muchos detalles de acciones criminales concretas. Aguántame, Ignacio, y cerramos, ¿sí? Por favor. Con 45 minutos, gracias a Ignacio Rodríguez, director de Fábrica de Periodismo, por darnos todos estos datos respecto a Tabasco. ¿Cuál sería tu conclusión, Ignacio? Azucena, pues que ahí había una red de macrocriminalidad, que Hernán Bermúdez, por supuesto, es responsable, pero que no es la única persona y que además se sabía, y te decía, los más altos niveles, por ejemplo, de inteligencia militar, el secretario de Defensa, el secretario del director del Centro Nacional de Inteligencia, el hijo del general Sandoval, sabían. La pregunta es, ¿eso lo transmitieron al presidente López Obrador? ¿El presidente lo supo y decidió no hacer nada, o simplemente callaron porque pues sabían que Adán Augusto era una persona muy cercana al presidente, su hermano, como lo mencionaba, y decidieron pues simplemente guardar los reportes y tenerlos ahí en su escritorio? Ignacio, gracias. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el jueves respecto a Tabasco. El número de homicidios